Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas, amigos, gracias por estar, gracias por acompañarme, gracias por dejarse acompañar. Aquí estamos, esto es Canarias Mi Mundo. Hoy tengo de invitados en el estudio a Pancho Amat, un tercero referente en Cuba, en el son cubano, y que está en estos días, prácticamente un mes, por Canarias con su último espectáculo. Y bueno, pues vamos a tener la suerte de poder hablar con él y también saludar a su señora esposa, que es Teodora Lahoz y que además es su representante artística. Bueno, lo importante es que tenemos hoy unos invitados de lujo que quiero compartir contigo y que me encanta pensar que estás ahí deseando escuchar lo mismo que yo, lo que tiene que contar este fantástico hombre y esta fantástica mujer. Empezamos, esto es Canarias Mi Mundo, vamos allá. Son para Canarias, una guajira para su gente, de donde vino mi abuelo y en Cuba quedó por siempre. Pancho Amat, una vez más en Canarias, ¿no? Una vez más. En Tenerife. En Tenerife. La primera vez que estuve por aquí fue con la banda de Juan Perro. Ah. Sí, yo colaboré con él entre el 95 y el 98. Y vinimos varias veces, casi todos los años veníamos, como en 4 ocasiones vinimos y recorrimos varias islas. Después ya cuando empecé el trabajo en solitario y fundo el Cabildo del Son allá en Cuba, pues igual he venido con el Cabildo como 2 o 3 veces y haciendo colaboraciones para grabar con sabandeños, con los troveros. Vine también a un homenaje a este muchacho, el famoso timplista que murió muy joven. José Antonio Ramos. De José Antonio, allá a Gran Canaria, sí. ¿Y qué recuerdo tiene de aquella primera vez después de que su abuelo le contara, no? Sí, claro. Digo yo, porque... Bueno, el recuerdo de la primera vez, el más emocionante era ver la cima del Teide. Que siempre mi abuelo me habló que soñaba con regresar y ver al Teide y tal. Entonces cuando llegué, luego... era un recuerdo que me acompañaba siempre, porque en cualquier isla que estaba miraba y lo veía ya, o más a lo lejos o más cercano. Y nada, después fui descubriendo lo multicolor que son estas islas, porque uno piensa en las Canarias y como que tiene un concepto unitario. Y cada isla tiene su toque, sus características, un poco sus tradiciones, sus piques también. Eso siempre pasa con los vecinos. Sí. En Cuba que se juega el béisbol, el pique es con el pueblo del lado. Sí, con el de la otra provincia no hay problema. Sí, pero es que el vecino inmediato ese sí, ¿no? Seguro. Por cierto, hablando del béisbol, ¿no? Sí. ¿Usted no se dedicó a eso? De pequeño todos. De puro milagro, ¿no? De pequeño todos. Claro, lo que pasa es que yo le hice un gran favor al béisbol y es que lo dejé a tiempo. Sí, porque la verdad es que no hubiera aportado nada al béisbol. Eso no se sabe, ¿no? Hombre. En lo que sí estamos todos de acuerdo es que aporta y quiero pensar que va a seguir aportando a la música. Eso sí que es incuestionable, bueno, ¿no? De mis primeros años, el amor por el béisbol lo compartía con la música. Y nada, ganó la segunda. Este caso, la música. Que yo soñaba con estudiar música. Y por avatares de la vida lo que estudié fue pedagogía en la universidad. Me hice profesor de física y química. Pero desde que entré allí, por aquello de que la cabra siempre tira al monte, siempre estaba en todos los grupos de aficionados y formando grupos por aquí. Y los muchachos de mi facultad enseguida me elegían, que sea el representante de cultura y tal. Y andaba siempre con instrumentos para arriba y para abajo, y grupos de teatro. Y ya cuando yo me estoy graduando, justo en el año 71, hay una convocatoria y aparece la oportunidad de formar parte de un grupo profesional. El Manguaré. El Manguaré. Y ni corto ni perezoso. Así rápidamente. Ahora, mira,
a años de aquello, yo miro hacia atrás y yo digo, oye, ¿verdad que cuando uno es muchacho es arrestado? Porque sí, claro, si ya yo tenía un futuro en mi mano y era buen estudiante y opciones de quedarme a trabajar allí mismo en la universidad como profesor. Y nada, yo no lo pensé. Dije, empezar de cero aquí, estudiar todo y a dedicarme a la música. Y nada, pues yo creo que fue una decisión un poco, si se quiere, alocada, pero la vida demostró que sí. Que uno tiene que hacer lo que le gusta. Esa es la manera de ser feliz en la vida. Y lo que más me gustaba era la música. Bueno, uno tiene que hacer lo que le gusta, pero además se lo tiene que trabajar, porque no, que sí, se dedica a la claro. música no quiere decir que esté todo el día de fiesta, Sí, de guateque. Pero trabajar la música significa que lo tomas como una fiesta o como un guateque. Bueno, Yo sentarme en mi casa a hacer música, a escribir, para mí es una felicidad. Claro. pero Sí. El trabajo en la música consiste en montarte en un avión y tirarte 10 horas para atravesar el Atlántico, venir para acá. Oye, eso es engorroso. O sentarme en mi casa y decir, bueno, hay que ir a tocar a tal lugar y entonces te tiras 1 hora manejando. Pero mientras estás concibiendo una canción, haciendo un arreglo en tu casa, esto que estamos haciendo, hablando de música, que no hay nada mejor después de hacer música que hablar de música. Bueno, pues esas cosas paralelas al mundo musical es lo que puede ser trabajar, pero ensayar, tocar, concebir la música, eso siempre es una alegría. ¿y el escenario? Hombre, es la culminación de la alegría, porque tú te preparas para eso. Desde que estás concibiendo la canción, estás pensando, y yo desde la óptica de un profesor que tengo claro que lo importante del conocimiento es el saber transmitirlo. Puedes ser tú un Einstein de la música, pero si no eres capaz de hacerte entender por el público, no has hecho nada. Entonces, ese es el principio de la pedagogía en sentido general. Y nada, yo siempre tengo presente, desde el primer momento que estoy concibiendo un tema, haciendo una orquestación, ¿qué va a pasar? Me imagino qué va a pasar en el escenario. A veces incluso hasta qué digo para presentar la canción. Tratando de darle un poco de luz al camino por el que va a transitar la canción y que el público entienda. Como te darás cuenta, el resumen de todo esto es que yo no canto por cantar. Yo canto por una necesidad y por tratar de llegar al público y a partir del concepto de que, bueno, un artista es su repertorio. Hay que ver qué es lo que estás cantando. Y siempre que tenga una utilidad. Que de la misma manera que sea una recreación para aquel que disfrute, pero que se lleve un poco de cultura para su casa también y que quizás aprenda un poco más de cómo son los cubanos, cómo es la música de los cubanos. Y dentro de la música cubana, la música sobre todo guajira, la música de raíz. Claro, porque la música que yo hago gira en torno al instrumento que toco. El 3. Que es el 3. Es un instrumento nacional de Cuba, ¿no? Sí, es el cordófono nacional. Yo no sé si está reconocido legalmente. Está reconocido, como tal, sí. pero está si no, reconocido, sí. Emocionalmente lo es. El cordófono nacional. En Santiago de Cuba se reconoció hace varios años, como 10 años, en un festival del son. 2012 por ahí, sí. O sea, se institucionalizó, se Se oficializó. Se oficializó. Okay. Y hay un monumento allí en un parque, pues concebido por Lescay, un gran escultor, artista plástico de allí, de Santiago de Cuba. ¿Por qué? Porque hay otros instrumentos también nacionales, pero quizás con un poco de más ingredientes de lo que vino de fuera. Por ejemplo, las tumbadoras, que tienen su raíz en la música de los congos, o el bongo, o el propio laúd criollo, que no es más que el mismo laúd que tocan aquí, pero ya con el brazo recortado para tocar un poco de otra manera. Pero esos, cuando tú ves un tambor, bueno, pues te ubicas rápidamente en su punto de partida, su origen africano. Cuando tú ves un 3 y tú dices, bueno, parece una guitarra, pero qué guitarra más rara, tiene una forma como de pera. Y entonces, y las cuerdas, oye, y como suena, cuando suena, tú le encuentras un concepto rítmico,
diferente que ningún instrumento de cuerda lo tiene. Entonces, el equilibrio entre los africanos, los europeos que llegó allá vía los peninsulares y los canarios, y el aporte nacional, ahí eso está equilibrado. Exactamente. Aunque en honor a la verdad, lo que usted comenzó a tocar fue una guitarra adaptada. Que fue un pago que le hicieron a su padre. Efectivamente. Mi padre vendía carbón por la calle, al detalle, así en las casas. Y entonces, en una ocasión, el director de la escuela le dijo que me habían mandado para la dirección porque yo pedía permiso para ir al baño, lo que fuera, y me escapaba para una clase de música que había. Y mi padre dijo, ¿y cómo lo castigo? Dice, no hay que castigarlo, hay que premiarlo. Porque aquí los muchachos hacen lo mismo y se van a jugar pelota. Y este lo hace para ir para la música. Quiere decir que al muchacho le gusta la música. Y mi padre le hizo caso al director de la escuela. Y un cliente que tenía, que en algún momento era fin de año, y el hombre pues no tenía dinero inmediato para pagarle el carbón aquel, le dice, ¿y si te lo cambio por esa guitarra que tengo ahí? Que al final era una guitarra, pero estaba adaptada ya para 3. Y así fue que me lo llevó. Apareció mi primer 3 en la casa como un regalo de mi padre. Que, como tú bien decías, era una guitarra convertida en 3. Eso es un recurso muy socorrido. Ya no tanto, ya hay muchos luthieres en Cuba que construyen el instrumento y tal, pero durante muchos años, incluso los treseros ilustres, que sentaron la cátedra de los estilos, de cómo tocar, lo socorrido era usar una guitarra, quizás esas que le llaman tercerolas, que son un poco más pequeñas, y convertirla en 3. O si no, una guitarra normal y se le ponía un cejillo para recortar un poco el brazo y que pudiera dar los tonos agudos que tiene un poco más. Y reforzar el puente, ¿no? Para que cambie a la cuerda de acero. Sí, pero se le ponía una baticola. Vale. Sí, para que no tirara del puente, sino, claro, salta el puente. Claro. Como los laúdes que tienen baticola. Exactamente. Un 3 afinado de una manera muy especial porque el punto cubano. Sí, en mi zona, el punto cubano se toca con una afinación un pelín diferente. Las cuerdas del medio nada más que bajan un semitono. Y a eso le llaman tocar transportado. Normalmente los que tocan transportado, el punto cubano, cuando van a tocar son, cambian la afinación y ponen para son. Y yo empecé a tocar transportado, así que fue lo que aprendí. Luego me acostumbré a aquella afinación y el que yo pudiera decir que fue mi profesora, el primero que yo seguí en la manera de tocar, intentó N veces que yo cambiara la afinación. Y me decía, pero es que por aquí es más fácil. Y yo le decía, ¿usted cree? Mire todo lo que usted hace, mire cómo yo lo hago. Claro, y yo tenía la mano más pequeña y me resultaba más cómodo. Lo que él hacía, tocarlo con mi afinación. Y no sé si por un problema de comodidad o de tosudez, yo me quedé con aquella afinación de por vida. Es que esa es una de las eternas discusiones, de cómo se afina el 3. Sí. La cuerda aquella. Claro, al final la afinación y la encordadura incluso, que puede variar un poco, no son definitorias del lenguaje del instrumento. Hay otros elementos que son los que subrayan que es un 3. Puedes poner con cualquier afinación, con cualquier encordadura, a tocar 5 treseros, o 6 o 10. Todos de por sí van a tocar distinto, porque se transparenta mucho en el 3 la personalidad de cada cual. Sus raíces, de dónde vino, sus vivencias, pero hay un denominador común, siempre. Se tresea con lo que sea. Incluso hay terceros que también tocan guitarra, y a veces tocan la guitarra y se acercan a la sonoridad del 3, incluso los pianistas que tocan en las orquestas de son, toman elementos rítmicos del 3. Y cuando se ponen a hacer, cuando doy las conferencias, eso por ahí digo, observen los pianistas como se alimentan de la sonoridad del 3. Y los treseros después como se retroalimentan de lo que hacían los pianistas, que tienen muchas más posibilidades que el 3. Y luego los treseros lo vienen y dicen, caramba, como busco una equivalencia a eso. Y ese dar y dar, pues ha contribuido a elevar la posibilidad expresiva del instrumento. Una vez escuché que el 3 era el piano de los pobres. Efectivamente, dicen así, y yo creo que es verdad, porque en los conjuntos de son, los primigenios que no tenían piano,
el 3 era el que hacía el tumbao. El diseño ese rítmico melódico que un poco consiste en la columna vertebral de la que descansa el concepto del son. Y ya después cuando, bueno, a la orquesta se le incorpora el piano, lo que hace el piano es hablar por el lenguaje del 3. Ok. Claro. O sea que es al revés. Sí, sí. El piano es el 3 de los ricos. De los letrados. Ah, de los letrados. letrados. Sí. Qué bueno. Le escuché decir en una entrevista, el 3 camina para atrás, musicalmente hablando, ¿no? Exactamente. Esta es una de las claves que hace que los profanos en la materia pongamos oreja y digamos, pero aquí está pasando algo que yo no sé qué es lo que pasa. En vez de ir para adelante, va para atrás, ¿no? Claro. Oye, saco el 3 aquí, te lo... Ah, perfecto, Sí, ningún problema, sí. desde luego que sí. Yo vine preparado. Este no es el 3 original, aquel de la guitarra adaptada, No, aquel no. Aquel está en el museo ya. Sí, lo tienen en el museo. ¿Cuántos 3 es los que tiene Pancho? Actualmente tengo 4. Tiene 3, o sea, 4-3. 4-3, Ok, sí. perfecto. Entonces, por ejemplo, mira, A ver, este 3, me imagino que ese 3 tendrá alguna historia, ¿no? ¿O no? sí, ya te contaré. Sí. Las cuerdas más agudas son estas, hay 2 al unísono. Esta del centro, 2 al unísono. Pero las de arriba están en octava. Hay una arriba y una abajo. Entonces, el tercero, que siempre fue un hombre de monte, trabajador, hombre, no se iba a poner a estudiar escalas y nada de eso. Y resolvía todo con la menor... el menor movimiento de la mano izquierda. Y entonces si él tenía que hacer una escala, Ajá. en lugar de correr hacia abajo, yo estoy dando aquí, para los amigos que están escuchando, 2 notas en las cuerdas del medio y estas son en las cuerdas agudas de abajo. Ajá. Entonces, este 3, como tiene en las cuerdas de arriba, una arriba y una abajo, si consideramos solo el sonido de la aguda, Ajá. podría ser... A ver, Y yo ya- lo tengo arriba también, claro, pero cuando toco arriba toco las 2. Ujú. Y entonces el tercero lo más normal es que haga. Con lo que en la misma posición resuelve y no mueve. Entonces, sin caminar para atrás sería. Y caminando para atrás. Claro. En lugar de seguir bajando, lo que hace es que va y se forma. Entonces se forman esos círculos y claro, siempre le digo a los amigos que escuchan el 3 por primera vez, le va a resultar extraño cuando ustedes esté tocando el 3, una melodía conocida, uno lo oye y dice, ¿y ese qué está tocando? Porque uno la encuentra rara. Entonces, tiene que tener presente que él puede, en lugar de hacer la melodía, en las cuerdas agudas totales, en la semiaguda, semigrave. Se va. Entonces, si la que vale es la grave, está oyendo la aguda también. Y si la que vale la aguda, está oyendo la grave. O sea, para tratar de esa incógnita que se crea, pues para que sepan qué es lo que pasa. Y eso le da al 3 un color propio. Claro. En medio de sus limitaciones, porque es un instrumento que solo tiene dos octavas prácticamente de extensión. El violín, cualquier otra, la guitarra, tienen 3 y tanto. Ujú. Este tiene solo 2. Pero tiene esa posibilidad de tocar así invertido. Y es un recurso que tiene en un momento determinado para dar la sensación de amplitud. Por ejemplo, el pianista empieza en el centro del piano a hacer una escala hacia el agudo y tiene ahí 3 octavas. Para allá usted ve que corre la mano. Entonces, el tercero hace una escala o va desarrollando un arpegio.
haciendo ese ciclo de que camino hacia adelante y viro Pero para atrás. vuelo un poquito Como para atrás. voy atrás como para coger impulso. So, ok. Y vuelvo de nuevo. Y entonces puede hacer una escala que uno dice, caramba, qué grande. No, o sea, son pocas notas, pero es como si salimos usted y yo a correr. Ajá. Y gastamos la misma cantidad de energía. Usted siempre hacia adelante y yo doy 4 pasos, viro para atrás, doy 4 más. Cuando lleve un rato, usted me saca una cuadra. Sin embargo, hemos dado la impresión de que los dos estamos haciendo lo mismo. El gasto energético es el mismo. O la inversión de esfuerzo. Entonces, aquí se produce el mismo esfuerzo que puede hacer un pianista. Te demoras el mismo tiempo en hacerlo. Cubres la misma cantidad de espacio musical. Pero te estás agarrando del recurso que tiene de poder, de virar para atrás. Un poco complejo, pero... No, yo creo que se entiende. sí, ¿no? claro. De hecho, no se entiende el son sin el sonido del 3 Claro. tocado de esa manera. Porque si lo Exacto. tocáramos con un laúd, que se puede, Sí, pero suena distinto. todo queda derecho. Sí. Todo queda sí, derecho. Sí, yo recuerdo que en una ocasión hago una transcripción, iba a un festival de guitarra en Martinica. Y hago unas cosas de Bach y todo, y me pongo y hago unas transcripciones. Y se la toco al Niño Rivera, un famoso tresista. Y me dice, oye, qué bueno está eso, mira, yo nunca había oído esa música, tocarla así en el 3 y tal, pero acuérdate que el 3 camina para atrás. Y entonces le digo, ¿y cómo camina para atrás? Y me dice, toca un puntico guajiro de allá de tu tierra. Ajá. Ajá. Y el puntico sería... Esas serían las notas. Y yo hice... Y me dijo, el 3 camina así, acuérdate, y él tiene razón. Entonces lo que hice fue que dejé aquellas piezas que no puedo modificar. Ya establecí una cosa de Mozart que llevaba y empecé a coger todos los montunos para reforzar la idea de cómo funciona el instrumento. Okay. O sea que nos permite, con esta encordadura y con esta afinación, poder tocar en las dos direcciones. Cuando queremos hacer una melodía que quede totalmente clara, pero si tenemos que repetir, como la canción cubana, que tiene 2 partes, y siempre la primera se repite 2 veces y la segunda se repite 2 veces, si la hago la primera vez de una manera, la segunda vez la hago de otra. Y aunque está tocando lo mismo, suena diferente. Suena diferente, exactamente, doy variedad en lo que estoy diciendo. Pancho, usted se le atribuye, no sé si es cierto al 100%, pero en un gran porcentaje seguro, se le atribuye haber sido, si no el primero, de los primeros que empezó a solear con el 3, porque el 3 siempre acompañó y no tenía otra función específica. No sé hasta qué punto eso es cierto del todo. Ya existían quienes hacían solo. Ajá. Sí, ya. Grandes tresistas. Isaac Oviedo, era muy bueno, tenía su estilo. Niño Rivera, Arsenio Rodríguez, otro señor que le decían Liviano, otro que le decían Neneíto el Suave. Allá en Oriente estaba Chito Latamblé, un guantanamero, excelente tocador de changüí. En fin, sí, había tresistas y yo me los estudiaba a todos, veía cómo lo hacían. Un inciso, ¿se los estudiaba cómo? Viéndolos. Porque no habría mucha grabación. Sí, bueno, algunos tuve la oportunidad de verlo, pero por ejemplo Arsenio ya había muerto cuando yo nací. Los treseros puertorriqueños, en Puerto Rico había algunos treseros también importantes. Me decía mucho, estúdiate a Luis Lija, se llamaba Luis Ortiz, el señor, y acompañaba a un cubano que hizo carrera allá en Nueva York, que se llamaba Panchito Risset. Ajá. Sí, y tocaba, pero tocaba muy bien. Parece ser, yo me imagino que él tocaría el 4 puertorriqueño, que es un pariente bastante cercano de la bandurria y del laúd, y que se toca con mucha rapidez. Y tocaba un 3, pero ya tú sabes, a 180 por hora. Y nada, oyendo a todos, y un poco a partir de mi vivencia y de cómo me gustaba a mí hacer la música, y de lo que fue apareciendo por el camino, porque ya en 1971, que es cuando yo entro ya al mundo profesional,
En 1972, un grupo de trovadores jóvenes nos reunimos en la ciudad de Manzanillo y dejamos constituida lo que llamamos la Nueva Trova. Okay. Que pues no es más que la continuidad histórica de los viejos trovadores. Y por esa relación con los nuevos trovadores empezaron, caramba, ponme un trecito aquí en esto. Y empecé a trabajar con con aquel, con el otro. Vinieron los festivales de jazz. Oye, vamos a ponerle un tres aquí, esto. El Festival de la Rumba, pues toca con los rumberos. Que yo tenía el antecedente de haber sido rumbero también, de muchacho. Y los festivales del son. Y un poquito incursionando el tres en los festivales de guitarra. Okay. Fue tres prácticamente por los propios derroteros de la vida. La vida me fue llevando a incursionar con el tres en espacios donde normalmente él no había participado nunca. Y eso yo creo que fue interesante para los que venían detrás, que se dieron cuenta de que el tres podía ser más solista que lo que había sido hasta ese momento. Uh-huh. Tú te imaginas que tú vayas a un conservatorio y estudies trompeta por el método de la tercera trompeta. Okay. No, el que estudia trompeta quiere ser primera trompeta, okay, y ser el lead en aquel momento. Entonces, nadie va a querer estudiar el tres o dedicarse al tres para que el tres sea un instrumento acompañante. De relleno. De relleno, el relleno eterno. Claro, el músico, bueno, pues también le hace la ilusión de tener un espacio protagónico con su instrumento. Y de esa manera se fue creando la visión de que el instrumento podía tener espacios protagónicos. Además, la feliz coincidencia de que ya a partir de los 70 la tecnología es distinta. Exactamente. El mundo ya empieza a estar más interconectado. Sí. Nacía la nueva trova cubana, sí, que además tenía un componente en las letras que se distinguía de todo, sí, lo que había sido hasta ese entonces. Sí. Había un mensaje, tanto musicalmente como en la poesía que se transmitía. Y, hombre, eso también ayudó, ¿no?, a que usted fuera quien estuviera en esa cresta de la ola, llevando la música cubana a todo el mundo, que esto no es fácil, ¿no? Sí, bueno. Ya, sí, yo diría así que a todo el mundo, porque por los lugares donde fui pasando, ahora, no sé, quisiera que tuviera la razón. Me gustaría tener la razón para decir que por esos lugares pasó de nuevo y hay 3-0. Probablemente. Sí, exactamente, seguro, ¿no? Claro. Bueno, y entonces, no sé, en algún sitio extraño no, poco habitual se habrá encontrado un 3-0, ¿no? Hay, por ejemplo, los países nórdicos, que todo el mundo piensa que están todo el día debajo de la nieve. Sí, claro. Resulta que hay una pasión por todo lo latino, lo cubano especialmente, sí, el tres, los instrumentos, el son. Sí. Hay uno en Finlandia que se llama Tero. Ahí tienes que ver a Tero tocar. O al maestro Suenaga en Tokio. Exactamente, sí. Por ponerte lugares. Ahora, Pancho, estaremos de acuerdo en que es posible que toque muy bien, no los conozco. Sí. Pero hay algo que en la música de raíz que o la mamaste de chico o no, eso no se aprende, ¿no? A ver, eso que dice es importante, porque oír la música es lo que te permite oírla, tratar de entender por qué la música es como es. Yo creo que el conservatorio es fundamental en la formación de un músico, porque los que hacemos música popular, es un factor vital, poder ver al que la hace, verlo, incluso sentirlo, tratar de entenderlo, de dónde sale, cómo viene. Había un maestro del piano catalán, Tete Montoliu, claro, que decía que hasta que cuando se lleve al conservatorio el jazz, empezará a dejar de ser jazz, de tener el sabor. Decía, bueno, yo creo que todos los instrumentos, todo igual, pero no es que pierda el sabor, la escuela te da herramientas, pero lo que tú tienes que tener claro es dónde está la academia de cada cosa. Si la academia del violín, tú tienes que tocar Sarasate y Paganini. Esos son los íconos, por ejemplo. Pero tú, si quieres tocar bien el timple,
Tú no vas a estudiar a Tárrega o a Segovia Okay. para tocar el timple. Tú tienes que ver a los timplistas y cómo se toca y cómo es el estilo de cada cual y cómo ha sido la tradición. Porque la escuela del timple está en el pueblo, está en la tradición canaria. Por ejemplo, y en la del 3 está. Ahora bien, yo me siento muy feliz cuando veo, por ejemplo, al japonés tocando el 3 y me doy cuenta de cosas que yo hago que él las hace distintas. Él no tiene la vivencia, él tiene otra cosa, pero me llena de satisfacción cómo lo resuelve. Claro. Y aunque esté, digamos, lejos de la diana, del centro de la diana, no deja de estar en diana. Claro. A lo mejor no está justo en el centro, pero, hombre, le da color. Si todos tocáramos igual sería lo más aburrido del mundo. Encontrar gente que toca distinto, según su vivencia, y me satisface mucho ver cómo, hombre, en otras latitudes, hay quienes se dedican al 3 para ser felices también. Que es la clave, ¿no? Hombre, un instrumento que nació en mi país, ahora sirve patrimonio de la humanidad, si se quiere, y alegra tantos corazones en tantas latitudes. Igual que patrimonio de la humanidad es el son. De hecho, estamos en la fecha. Estamos, claro, en el Día del Son. Es justamente hoy, ¿no? El 8, el domingo, 8. Este domingo pasado. Sí, fue el Día del Son. Ese es otro patrimonio cubano, claro, indiscutiblemente. Claro. Y resuélvame una duda. El son es, o mejor dicho, ¿el son tiene su origen en el changüí y el nengón o son cosas distintas? Hay sones, digamos, yo utilizo la palabra primigenio, o sea, sones de los primeros que ya se pudieran considerar son, como por ejemplo el nengón, ese que tú hablas. Con ese tumbadito, ahí tienes un son. Hay kiribá, hay el changüí, que en sus inicios era como un son. Después, a la hora de crecer y de irse haciendo de una voz propia, yo creo que es un primo, no es exactamente son. El changüí tiene sus características. Ya hoy día tiene características propias a mi modo de ver, que lo distinguen. Están muy cercanos. Es como hablar de las variantes de la rumba. Que tú dices, bueno, rumba es todo, pero el guaguancó es una cosa y la columbia es otra y el yambú es otra. Partieron de lo mismo, pero ya van teniendo matices diferentes. Y esto es lo mismo. Empezaron igual, pero ya no. Voy más, ya no. El son y el changüí. En nuestras tierras, en Iberoamérica, en los inicios, todo era muy parecido, porque eran los mismos ingredientes, la africanía por un lado, lo que fue los instrumentos que llegaron de la península y la música europea, que no solo era que dicen, no, a veces cometemos la error y dicen, no, la música española, no, la música que sí llegó de la península o llegaron de las Canarias con todo el aporte que hizo Canarias con las décimas. Por ejemplo. Pero allí llegó música, armonizaciones centroeuropeas o mediterráneas que llevaron a aquellos músicos. Y lo que fue surgiendo en Cuba, producto de la imaginación de estos africanos y estos españoles, más el ingrediente nacional. Claro. Hay que ver que ahí había una cultura no tan desarrollada musicalmente como la africana, pero había en nuestros instrumentos. Aquí hay maracas siempre en el son, y la maraca estaba allí. Y los güiros estaban allí también. Y entonces, pues, esos ingredientes te los encuentras en Puerto Rico, en la República Dominicana, te los encuentras en Cuba, te los encuentras en el sur de México, de Veracruz, hacia abajo, Yucatán, pero te los encuentras en Colombia, te los encuentras en la zona
costera de Venezuela. Y cuando tú oyes esa música en sus orígenes, hay un denominador común grande. Algunos investigadores han postulado incluso de que hay un complejo del son, que hay como que todo sale de lo mismo, y tal vez no es así, pero los ingredientes sí, y hay algo en común. En la medida que el tiempo fue pasando, los ingredientes fueron llegando ingredientes nuevos, o los propios cultores de esos géneros fueron encontrando espacios y sonoridades más interesantes que les fueron agradando más, y esos géneros fueron tomando matices más propios. Claro. Más propios. Y es muy común también, por ejemplo, en una zona, en Cuba, por ejemplo, que nació el danzón en la ciudad de Matanzas. Se extiende por Cuba. Ahora se toca más danzón en el sur de México que en Cuba. Por ejemplo. Ya. Con el sello de Failde. Exactamente. Maestro Failde. De Maestro Failde. Entonces, los cubanos piensan que hablan del cinquillo cubano, que estaba presente ya en la música de los congos, la música venía, pero hubo una inyección fuerte que vino de la isla de al lado. Cuando la revolución haitiana, fueron muchos colonos hacia Cuba y llevaron la música que había allí. Los africanos también, que fueron con aquellos colonos y se radicaron básicamente por todo el país, pero básicamente en la región de Guantánamo, a hacer lo mismo que hacían, cultivar café. Uh-huh. Entonces, llevaron ese cinquillo, esa música tiene mucho que ver con el changüí. Claro. Y Sindo Garay, el gran trovador, trae de la República Dominicana la criolla. Hay muchos cubanos que piensan que la criolla es cubana. Y la primera criolla que llega a Cuba la trae Sindo Garay, se llamaba la Dorila. Ajá. Y entonces, ahora se conoce que había un género en Cuba, allá en el oriente, que le decían el upa, ¿no? Upa. Y va a Puerto Rico. En Cuba, pues el upa que él se diluyó, se convirtió en otra cosa, lo que fuera. Los boricuas lo llevaron para allá, allí también se diluyó, y de Puerto Rico fue a Dominicana, y los dominicanos se dieron cuenta de que aquello tenía otro futuro y lo convirtieron en merengue. Sí. O sea, que los puntos de partida de nuestra música están muy interrelacionados. Uno, si quieres entrar a fondo en los orígenes de cada cosa, tienes que pensarlo un poquito más amplio, no tratando de quitar la cerca y la frontera y ver el Caribe como un todo ese Caribe hispanoparlante. Hay algo que destaca, y es una característica común, por ejemplo, Puerto Rico, Cuba, claro, Haití, hasta la Isla Margarita en Venezuela, sí, República Dominicana, claro, las Canarias, sí, la condición de isleño, eso tiene que haber influido de alguna manera, ¿no? Date cuenta que el isleño está aislado. Por vivir en una isla, de ahí sale la palabra, sí, está aislado. Y el tener como frontera el mar, de alguna manera tiene que incidir en lo que pasa después. Fíjate, cuando nosotros vamos a ver los sones y eso, en el oriente de Cuba, hay matices entre los sones que se originaron cerca de la costa y los que se originaron más hacia el centro. Y mira que Cuba es un país delgado. Uh-huh. Es una isla, son 110,000 kilómetros, pero a lo largo, no está concentrado. Y entonces, pues siempre hacia la costa hay una cosa y para el interior hay otra. Que tiene que ver con que, bueno, pues todo el que llega a un lugar, pues donde entra ahora llega por los aeropuertos, pero en aquella época solo el mar. Por el mar, entra por el mar. Y entonces, ese dar y tomar que por el mar se comunica a la gente, eso de alguna manera crea un modo de ver la vida en la persona que está al lado del mar. Incluso yo siento como que es más abierta porque está más en contacto con el mundo. Uh-huh.
Si tú vives en un país continental, tú tienes frontera, digamos, España tiene Portugal, allá en la península, o tiene Francia. Punto pelota. Ahí se acabó. Y entonces Cuba, pues tiene frontera, no la tiene directa, pero tiene a 140 kilómetros tiene Jamaica. A 77 tiene Haití y la República Dominicana que le entran por ahí. A 180 está la Florida, a 240 Yucatán. Entonces, nada. Y antiguamente, sobre todo en aquellos años, todos los movimientos eran por vía marítima y Cuba, como muchos geógrafos le llaman la llave del Golfo, por la posición que tiene. Está, digamos, en el centro. Aquellos de Yucatán iban a Estados Unidos y tenían que hacer noches o días en La Habana, esperar que el vapor continuara viaje. En Mérida, Yucatán, cultivan una especie de bolero que ellos le llaman trova yucateca. Yucateca. Y yo le preguntaba a mis amigos allí, tresistas, todos, que tocan son, y ven acá, ¿y qué cosa es la trova yucateca? Me decían, la misma trova cubana hecha en Yucatán. Bueno, está bien. Hombre, claro, porque eran aquellos músicos yucatecos que emprendían viajes a Cuba o iban a Estados Unidos y entonces tenían que hacer noche en Cuba. Y ahí, claro, enseguida se iban a los sitios donde había música y el contacto y los poetas y los músicos y tal. Y así llegó el danzón y llegó todo. Al oriente de Cuba, lo más común es que en los bailes se toque merengue. No me digas. Hombre, y la conga de los carnavales. Pero ¿qué tipo de merengue? Porque hay merengue que tú oyes. Ajá. Bueno, merengue antillano, dice. Dominicano. Ah, dominicano. ese. Sí, Ah. merengue Las dominicano. emisoras de dominicanas se escuchan en el oriente de Cuba. Ah, vale. Normalmente. Ay, qué bueno esto que estamos hablando. Ajá. Y si le vas a aplicar aquello que tú me decías de que, caramba, cuando tú oyes el tres por ahí, oyes el son, tú te das cuenta de que no tiene ese. En Cuba se tocaría merengue mal tocado. Pero suena bien. Suena a merengue, no cabe duda. Pero cuando tú oyes una banda dominicana, como tocan la tambora y tocan la güira y todo, cuidado. Que ellos inventaron eso. Sí. Y entonces en el oriente, más que en el occidente, tiene que tener en cuenta que el oriente de Cuba está pegadito ahí a la República Dominicana. Parece que todo lo rítmicamente más completo y que más frutos dio salió de Oriente. Bueno, y sale de Oriente, del Oriente de Cuba, digo, ¿no? Me imagino que por eso, por la cercanía, tal vez, con ese costado. No lo sé, ¿no? Sin que se enfaden los de Occidente. No, es que es curioso porque sí, hay muchas cosas que salen del Oriente, pero hay cosas que no. El danzón sale de Matanza. Por ejemplo. Ajá. La rumba sale de Matanza y de La Habana. Hay modelos de son del centro del país también. Y concebir la primera orquesta o el formato que pudiéramos decir dio la idea de que es un grupo de son, que es el sexteto. Eso fue en la ciudad de La Habana. Vale. Pero en La Habana no había tres. El tres vino de Oriente. Okay. Y entonces en La Habana, como dice un famoso investigador cubano, decía, en La Habana había soncitos habanerosos. Que se hacía. Sí, había música que se hacía con tiple, con bandurria, pero ese tumbao ya definitorio del son no existía. Ese vino de Oriente. Ese vino de Oriente. Uh-huh. Y claro, pero como las condiciones estaban creadas, cuando aquello llegó allí, los habaneros dijeron, esto es lo que nos faltaba. Okay. Y se creó el sexteto, el septeto ya con bongo, tal como lo conocemos hoy día. Bueno, Miguel Matamoros dio una pista, ¿no? ¿De dónde son los cantantes? ¿no? ¿De dónde son los cantantes? Por ejemplo, son de La Loma, ¿no? Que sí. no okay. Ya, un sexteto, para que tenga un sexteto, empezaron siendo un sexteto los troveros de Acieta. Ok, sí. Exactamente. Pero dieron el salto al conjunto que sí, llaman en Cuba. Ahora tienen ya así, como con dos trompetas, ya tienen un conjunto. Invento de Arsenio. Hasta donde yo sé. Arsenio lo instituyó. Sí, alguien, perdón, ya había puesto un piano alguna vez. Posiblemente porque el pianista era el hermano, había que buscarle trabajo, un amigo, lo que fuera. Okay. Y alguien por allá puso un día una tumbadora.
igual, así fortuitamente. O había un sexteto que tocaba también con 2 trompetas. Pero concebir el equilibrio sonoro, tal como lo concibió Arsenio, que dijo, bueno, pues para que suenen 2 trompetas y haya compensación sonora, el 3 no basta. Hace falta poner un piano. Y entonces puso el piano para aguantar el empuje de las 2 trompetas, pero cuando ya tienes piano y 3 y 2 trompetas, un bongocito solo no aguanta aquello. Claro. Hay que reforzar la percusión y entonces entró la tumbadora a jugar. Y eso que tú me dices que hizo Arsenio, fíjate, ni siquiera hay que verlo como un hecho puntual de aquel momento. Arsenio estaba creando las bases de lo que es la orquesta bailable hoy día. Desde Arsenio para acá las orquestas han sido iguales. Independientemente de los matices de cada cual, crecieron, se le pusieron más instrumentos, los que hacían aquello que llamaban salsa, que también la consideraban de manera unitaria. La salsa, sí, pero los colombianos la hacían de una manera y los venezolanos de otra, y en Nueva York se hacía de diferentes maneras, según el intérprete y el creador. Entonces, colorearon aquello a partir del son y del conjunto de Arsenio, dicho por ellos. No, yo estoy repitiendo lo que dicen ellos, que partieron de ahí. Y entonces en Cuba, que se usa ahora, los muchachos tocan lo que le llaman la timba. Sí, señor. Ajá. Es un paso más allá, a lo mejor. Un paso, cuando pero, meten batería. Exactamente. Otros arreglos. Otros arreglos, otras sonoridades, pero fíjate que es el mismo piano con el mismo bajo haciendo tumbado. Algunos tienen hasta 3 y varios metales. O sea, que esa orquesta con piano, percusión reforzada y varios metales salió de la síntesis que hizo Arsenio de lo que había en aquel entorno. Él vio lo que la gente hacía y dijo, no, pero esto no puede ser así fortuitamente. Esto hay que darle un orden. Ahí está la grandeza. Es importante saber de dónde venimos, ¿no? Para saber para dónde vamos. Sí, y respetar a los que pusieron su ladrillito en el muro claro. de la música, ¿no? Yo qué sé, me viene a la mente, por ejemplo, Joseito Fernández. Ajá. A Guantanamera. Aquellas noticias a golpe del sonido de Guantanamera, de la melodía de Guantanamera, noticias en la radio. Sí. En décima. En décima. Claro, esa es la clave. En décima. Esa es la clave, ¿no? Este es un tesoro, incidiendo en los aspectos poéticos de la música en Cuba, contra que solo, o prácticamente solo se ha sabido cuidar en Cuba y explotar en Cuba. Claro. Sí, por Canarias pasó y aquí hay decimistas y repentistas y sí, por supuesto, pero claro, somos una minúscula parte de lo que se convirtió luego finalmente la décima en Cuba, que es donde ha seguido vida, ¿no? En Cuba no se canta nada porque sí. Puede ser que sí. Puede ser que siempre hay alguno que tú dices, bueno, ¿y ese en qué está? pero lo que sobresale es lo que la gente piensa, es los que se preocupan por hacerla. A mí me hicieron una entrevista y ahora la gente en la calle me llama y me dice, tú eres de la pop y la proa. Porque yo decía que en la música hay música proa y música popa. A ver, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, si tú oyes, aquí para que todo el mundo entienda, si tú oyes, según mi punto de vista, con el respeto de los amigos que están oyendo, si tú oyes a Joan Manuel Serrat cantando los versos de Miguel Hernández, y huele esta canción para ti, Lucía, exactamente, tú te das cuenta, hombre, de que hay una intención poética y es una canción bella que te gusta. Hay un alto nivel estético. Y entonces tú oyes a Julio Iglesias diciendo que la vida sigue igual. Entonces hay menos intención artística, menos valor artístico, pero música también. Sí, por supuesto. Si tú me pones a Julio Iglesias, a mí no me disgusta. Si me pones un reggaetón, sí. Hay reggaetones y reggaetones, sí, pero mientras gobierne en el reggaetón la música, que es bien primigenia, bien básica, simple,
pero vale, ahí le cabe también música de popa. El único problema es que cuando entran los textos, muchas veces caemos en la grosería. Y bueno, ya eso no es arte. Por supuesto, estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. El arte es la manera de reflejar lo bello. Pero curiosamente, el reggaetón tiene un origen similar, si no el mismo. Parte de esos ingredientes, lo que pasa que luego se empezó aquello a tergiversar y a llenarlo de mensajes que no vienen a cuento. Exactamente. Pero bueno, o sea, música de popa y música de proa. Entiendo que la de Joan Manuel Serrat, ¿cuál es? La de popa, ¿no? La que marca el camino, digo yo. ¿Qué tú crees? Y la de popa, la de proa es la que, te va empujando, ¿no? No, una música que forma parte de la vida, forma parte del movimiento musical, con menos pretensiones, con menos quizás nivel poético y todo, pero tú oyes la música de Julio Iglesias, es una música bien hecha. Aunque no la hizo él, pero bueno. Bueno, algunos sí. Esa de la vida sigue igual es él. Sí, vale. Lo que me refiero es al resultado sonoro. Y está bien orquestado. Y tú me la pones a mí y yo voy en el carro y me la ponen en la radio y yo no cambio de emisora. Okay. O estoy en mi casa un domingo jugando dominó y conversando con los amigos y ponen a Julio Iglesias y yo estoy feliz. Es música. Sí. O me pones aquellos grupos de la época prodigiosa, aquí entonces los Fórmula Quinta, y aquel de Globo Rojo, te compraré. Sí, lo que pasa es que cantaban unas cosas, Pancho, bien básicas, yo las canto. Me voy a la playa con María Isabel, que no sé qué. Oye, ¿qué tú crees que tocaba yo cuando era muchacho? Tú sabes que la primera vez que yo toqué en vivo, es decir, en un escenario, te va a sorprender. Los amigos que están oyendo ahí no se pueden imaginar qué fue. Pero el mundo pensaría que yo toqué un punto cubano, que toqué un son. No, yo toqué Diana de Polanca. ¿Y eso? Con el 3. Hombre, claro, era la música que estaba, la música juvenil, la música del momento. Yo tenía como 14, 15 años y yo estaba... Yo tocaba con el 3 aquello, como toco ahora con los grupos de rock que me invitan, ¿vale? Quizás por eso no he tenido prejuicios nunca con un género ni con el otro. Aquí trabajé 4 años con Juan Perro. Por ejemplo. En Radio Futura. Sí, en aquel proyecto de rock montuno, que teníamos un guitarrista británico fenomenal, y yo hacía los tumbados con el 3 y Javier Colina ponía el bajo. Que sigue todavía con usted. Ahí seguimos. El último contrabajista, si no me falla la memoria y el dato, que tuvo Tete Monteliu. El último que tuvo. El último que trabajó. Y el que trabajó con Bebo. Sí, claro, yo lo vi con el Cigala, Bebo. Con el Cigala. Tuve la suerte de verlo Bebo. en aquel entonces y tuve la suerte de verlo hace unos días en el Teatro Real. Y con los gitanos, el tomate. Sí, claro. Un bajista fenomenal. Y entonces con aquella banda, pues encontrábamos espacio para que el 3 apareciera con su lenguaje y la guitarra de rock con su lenguaje. Y sabiamente Santiago encontraba los espacios. Él me decía, acuérdate que en Mississippi llega prácticamente de Chicago hasta la desembocadura ahí en Nueva Orleans. Y entonces, a todo lo largo de su curso, va modificándose el lenguaje. Y entonces hay espacios de esa música sureña que por la negritud tienen que ver con la música del Caribe hispanoparlante. El corazón africano al final sigue latiendo. Sí, sigue latiendo. Con otros matices, pienso yo también, porque el lenguaje es otro. Claro. No es lo mismo hacer música para cantar en inglés, que suena de una manera, que hacer música para cantar en castellano y en décima. La décima es tarariro, raroriro. Oye, ya esa cuarteta ya eso tiene ritmo. Nunca había escuchado una explicación tan certera de la décima, en la medida y en la rima. Ya tiene ritmo.
Entonces, ella de por sí ya tiene música. A ponerle música a una décima es lo más fácil del mundo. Ella misma te dice por dónde tiene que coger. Ahora cuando decían los Beatles, oh yes, yeah, man who beats the postman. Oh yeah. No hay nada, aunque hay poesía también en inglés que exactamente. Dicen que es más fácil cantar en inglés que en español. A lo mejor hacer ruido, sí, pero sí, pero menos. El mensaje no es igual. No, y el ritmo es otro. Eso, fíjate que ahí es todo más a tiempo. Pa, pi, po, pa, pi. Y el de nosotros es pa, pi, po, pa, pi, po. Síncopa, ¿no? Sí, porque mira, una buena cantidad de palabras del castellano son llanas. Mira, negra, dale, goza, pam, pi, pom. Y vienen bien con los acentos sincopados del son. Donde encajan las claves. Exactamente. Okay. Eso, Santiago es muy defensor, Santiago Cerón, de ese concepto. Y yo me sumo. A mí me parece que él tiene razón. No deja de ser una hipótesis, pero es interesante. ¿Pero cuál? ¿La de que encaja en la clave? De que sí, de que el castellano... Vale. Santiago decía incluso, si tú quieres hacer potable un rock latino, o sea, con esta sonoridad del lado allá del océano, de los países hispanoparlantes, hay que cantarlo en castellano. Tienes la opción hacer un rock latino o en inglés o en castellano. Si no, en castellano, olvídate. Bueno, de hecho, en países como México, como Argentina, como Chile, hay unas bandas de rock. Exactamente. Cantando en español, que aquello no tiene ni punto de comparación. No sé por qué estamos hablando de esto, Pancho, de rock y de... Porque el 3 a estas alturas de la vida es capaz de permear todo eso. Desde luego No sí. se ha detenido en el tiempo, por eso estamos ahí. La música es una sola. Sí. Eso. Pero el mensaje, ya sé por dónde empezó todo esto, hace como un cuarto de hora. Empezó por el mensaje, que en Cuba decía yo que no se canta o casi nada por cantar. Por lo menos lo que usted escribe tiene una razón de ser. Si no, ¿cómo hubiera podido recordar la figura de don Santiago Rodríguez, su abuelo? Hombre, imagínate mi abuelo murió, tenía yo 16 años. Vale. Y yo era el nieto más pequeño, el que vivía. O sea, mi abuelo vivía con mi tía, pero vivíamos en casas contiguas. Mi tía se iba a trabajar y mi madre trabajaba en la casa. O sea, hacía labores hogareñas, pero también trabajaba, ayudaba a mi padre en el tema de aquello del carbón. La venta del carbón. Exactamente. Y entonces, pues, mi abuelo almorzaba todo, hacía toda la vida allí con mi mamá, me recogía a mí en la escuela, me llevaba la merienda, si estaba lloviendo iba con un paraguas, toda esa historia. Y mi madre y mi padre siempre comían 2, 3 de la tarde, y por la noche, 8 de la noche, yo comía a las 12 del día con mi abuelo. Claro. Que veníamos nosotros, había un almuercito para nosotros, y a las 5 o las 6 con mi abuelo también. Y mi mamá, por darle gusto a mi abuelo, hacía comidita más a la canaria, suponía ella. Ahora yo veo los platos canarios y yo digo que, oye, qué generoso era mi abuelo que le decía que aquí estaba bueno, porque realmente no eran exactamente igual. Pero ya mi abuelo estaba cubanizado también, claro. Llegó ahí de 16, 17 años. Vale, y entonces, pues, teníamos una conexión grande, él y yo, y jugábamos al dominó, y me enseñaba a jugar las cartas, y todo, y hablarme del Teide. Y me contaba sus historias y que él soñaba, porque él quería volver alguna vez a su tierra. ¿Su abuelo era palmero o tinerfeño? Aquí. De Tenerife. De Icod de los Vinos. Ok. Ahí que tiene Icod. Sí, el Teide justo encima, ¿no? Justo encima, exactamente. Y entonces, bueno, pues... Y curiosamente, para que vea, mi abuelo, aunque le gustaba la décima, no era cultor de la décima, pero mi abuela sí. Anda. Y yo recuerdo que tenía un hermano que se mudaron para La Habana. Y nosotros vivíamos en una ciudad que se llama Guira de Melena, a 40 kilómetros de la capital. Y cuando se carteaban en décima, compadre. ¿Qué dice? Mi abuela le hacía, y él le decía, cuéntame, dime tú cómo está Guira, que yo te estoy esperando, taca, 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 taca. Y mi abuela le respondía, pues aquí no pasa nada, la cosa así igual, y entonces, y papá.
Y yo recuerdo aquellas cartas. Nada, era lo más normal del mundo. Había un señor en el pueblo que le decían el isleño. ¿Sabes que a los canarios nosotros le decimos isleño? Sí, lógico. Y aquel señor pasaba todos los días por casa, era un vendedor ambulante. Y yo recuerdo, y todo el mundo salía, cuando lo oían pregonar, salía y decía, isleño, dime la última. Y el último acontecimiento del pueblo, él te lo decía en décima. ¿Qué me dice? Si hubo un fuego no sé dónde, si hubo un choque que pasó por no sé qué, que si llovió mucho hubo una inundación en una finca, él traía la última del pueblo y te la decía en décima día por día. Pues estaba más metido en la cultura y en el día a día de todas las personas, Claro. aunque no la cantaran, por lo que veo. Exactamente. Eso fue anecdótico entonces lo de cantar. Era más importante lo que se escribía, Lo que se contaba. escribía y lo que se contaba. O lo que se improvisaba, porque eso es otra película. Esa es otra película. O sea, Sí. los Porque repentistas, ¿no? Claro, la décima puede ser escrita, yo escribo las décimas. Ujú. Pero hay quien Las improvisa. las improvisa. Ahora hay una generación nueva de muchachos y lugares donde se dedica la gente a potenciar esa tradición. Por ejemplo, estuvimos hace un mes celebrando el cumpleaños de Celina González, Hombre, que por hubiera Dios. cumplido cerca, ¿cuánto vamos? 100 por ahí, ¿no? Cumplía, o 90 y tanto. Era una fecha cerrada. Y entonces, como a 50 kilómetros de La Habana hay una ciudad que se llama Winnie, y ahí los amantes de la décima, había un viejo cine que prácticamente estaba en desuso y ellos fueron y hablaron con las autoridades y nada, pues les dieron el cine, ustedes administren ese cine, y ellos uniendo voluntades de aquí para acá, un guajiro y puso este dinero y el otro puso, y el Ministerio de Cultura que apoyó, reflotaron el cine, le pusieron sonido y todo, y entonces se llevan los niños allí y les explican cómo hacer las décimas. Les van enseñando. Y las viejas tonadas. Ahí hicimos el homenaje a Celina González. Pero es curioso como eso se va extendiendo ya a otras regiones del país. Y hay una asociación juvenil que es la que un poco potencia todo el trabajo musical en los jóvenes, que se llama la Brigada Hermanos Ahí, que eran dos muchachos poetas pinareños. Y cada vez que hay eventos que organizan ellos, que me llaman a mí también, y yo voy y me sumo con los muchachos a tocar cosas que ni te imaginas. Porque sí, porque pueden venir sones y puntos cubanos y todo, y de repente vienen música urbana. Pero tienes que verla, cuidado. O sea, como una especie de rap de eso que... Sí, pero en décima. Sí, pero con buenos músicos y bien hechas. Y letras interesantes y cuidado, sí. Esa es una manera de darle un palo a lo que no se hace así, ¿no? Ahora sí, esa es de proa, para que sepa, esa es de proa. Y entonces, ¿cómo fluyen esos conciertos? Hay dos muchachos, parientes de Díaz Pimienta. Ajá. Uh-huh. El hijo, ¿no? El hijo de Díaz Díaz, Alexis Díaz. Alexis, y hay otro muchacho más también, que es pariente también. Son los que presentan el espectáculo, los que van cantando, ahora viene fulano y tal, todo en décima o en seguidilla, improvisada. Y la gente del público, que son malditos, porque dicen, a lo mejor lo trajo escrito ya. Le dan el pie, ¿no? Sí, no, alguien del público le dice algo, oye, no hablaste de fulano, y ahí mismo él se vira y para provocarlo. Y se hace con décima. Qué bueno. O sea que si algo está vivo, incluso me atrevo a decir que hasta en los genes de los cubanos, es el uso de la rima y del octosílabo ese y de la décima. Bueno, aquí hay una asociación, la tiene que conocer, 8 sílabas, que la lidera Geray Rodríguez, Sí. que está haciendo eso en las escuelas desde hace tiempo. Yo pensé que esto en Cuba era más habitual, pero ya me está diciendo que sí, es habitual, pero digamos que relativamente de poco para acá, Sí. que era algo que intrínsecamente estaba en la gente. Sí, No estaba organizado. siempre fue así. No estaba organizado, esa es Sí, la expresión. siempre fue así, pero ahora se potencia más con todo este trabajo. Tiene que, bueno, ese concierto que hicimos, homenaje a Celina González, Sí.
Allí pues estaba Barbarito Torres, Sí. laudista de Buenavista. Maravilloso, sí. Sí, exactamente. Está María Que Victoria que Rodríguez. Todavía está. Todavía, en activo y- muchacho, entero está. Qué Entonces, María Victoria Rodríguez, una cantante fenomenal de ese género. Y así, varios, el hijo del jilguero de Cienfuegos, un emblemático. Sí. Pero de esos profesionales éramos 5 o 6. El resto eran niños Qué bueno. que tocaban además el bajo, el laúd, el tres, cuidado, y los que cantaban los sones guajiros más las décimas, con tonadas diferentes. Recuerdo que el problema fundamental que yo tenía era con las tonadas, porque los temas, ¿qué temas van a cantar los niños? Tal tema, vale, son temas conocidos ya, y de repente vamos a aportar tonadas. Oye, ¿dónde tú sacaste la tonada de eso? ¿Qué armonía tiene eso? Cántamela ahí para ver. Tonadas de esas que estaban ahí desempolvando, dándolas a conocer de nuevo. Y entonces los que le montan toda esa música a los niños me decían, tiene que venir más por aquí para que te enteres de esto, porque hay montones. Y entonces están en esa labor. Pero la vida de uno da para lo que da, Pancho, y uno tiene que a veces elegir, me imagino, ¿no? En ese Seguro, sentido, seguro. ¿en qué vereda está en este momento? ¿A Di- dónde va esta Dicen vereda? que el que mucho abarca, poco aprieta. Desde luego, eso sí. ¿A dónde va Pancho Amat artísticamente hablando en este siglo XXI? Bueno, siglo XXI que ya hace ya 22 años que los estamos gastando, ¿no? Bueno, pues Pancho Amat pretende seguir soñando de la misma manera en la medida que las fuerzas le den. Hombre, ya yo no tengo 20 años. Sin embargo, siento ilusión por crear. Hay personas que ya empiezan a tener madurez y tal. Bueno, ¿para qué yo me voy a poner aquí y buscar algo nuevo si ya con lo que hay? Es verdad, hay una cosecha de la cual ya tú puedes nutrirte toda tu vida. En mi caso, bueno, pues cuántos temas he compuesto, con cuántos Discos, grabaciones. Sí, grabaciones, de los cuales me tengo que hacer responsable. Porque cuando llego a un lugar me dicen, oye, tócame tal canción. Sí. ¿Alguien se acuerda? Caramba. Y tú dices, tengo que remontarla. Le digo, pero ¿cómo tú no vas a tener montado eso? Efectivamente, tengo que tener todo eso, digamos, en dedo, ir trabajando por ir manteniendo viva toda aquella cosa. Pero siento la ilusión de seguir haciendo cosas nuevas. Porque el mundo a tu alrededor no para. No para. Por ejemplo, ahora aquí en esto que estamos cantando, que venimos aquí, que además yo hago la canción, canto la canción de mi abuelo, la Sí, acomodé señor. para poderla cantar yo. El son para mi abuelo. El son para mi abuelo. Pero ya es una canción que tiene tiempo, pero sin embargo canto un bolero que en Cuba yo no he cantado nunca, Por ejemplo. que se llama Batas Blancas, Batas dedicada Blancas. Bueno, a esa la es nueva. Bueno, claro. Pues sí, dedicada fue a la labor pandemia, de, ¿no? los, La cosa. de los médicos en la pandemia y todo. O sea que uno, hombre, no es insensible. El entorno de alguna manera pesa y uno trata de demostrar que está vivo. El cuerpo te lo pide, ni siquiera es una cosa pretenciosa que yo diga ahora tengo que... No, la necesidad espiritual de sentarte y ponerte a tono con el momento, que para nosotros ha sido durísimo, Cuando dice nosotros, ¿a quién se refiere? los artistas. Ok. Porque la razón de ser de nosotros es el público. Ujú. Y entonces, por ejemplo, el carpintero no tenía problema, o poco problema. Tenía que mantener el distanciamiento social cuando el sábado y el domingo, que no puede salir a tomarse el cafelito a la esquina o verse con los amigos, pero todos los días iba a trabajar a la carpintería y de alguna manera tenía su mente en activo. ¿Yo qué voy a hacer? Si mi carpintería es tocarle al pueblo, verlo sentado ahí, y no podía. Entonces, en mi casa, mirando al techo, no, ha sido momento de coger la guitarra y decir, voy a ponerme a hacer esto, incluso con la incógnita de, bueno, pues, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Y cómo lo podré hacer? Y tal, bueno. Han sido momentos realmente muy duros para todos los que dependemos del aplauso y del cariño del público. Ha sido muy difícil. La primera gira que hicimos nosotros al interior de Cuba, tenías que haberle visto la cara al público, no se lo creía. Estar de nuevo tocando en un teatro con 2 asientos por medio.
Con lo que habían 4 gatos, vamos. Claro. Para lo que podía ser. Bueno, hombre, sí, un teatro de 1000 personas Bueno. con 300. Bueno, pues 300 gatos en vez de... 300 gatos. Sí, siendo positivo, bueno, el teatro medio lleno. Si eres negativo, medio vacío. No, medio lleno, de acuerdo a las circunstancias. Pero el rostro de la gente, la gente no se lo creía, iban y entonces la muestra de cariño, íbamos a hacernos fotos. Ellos también sintieron que no tenían el contacto con sus artistas. Claro. Ha sido muy duro. Y mira que, bueno, pues, y luego después la depresión económica que deja y todo eso. Vale, eso es lo material. El lastre espiritual de los seres humanos en la pandemia, eso ha sido tremendo. Ha sido, y todavía estamos pagando. Y todavía estamos. Y vamos a cruzar los dedos por aquello de, ay, virgencita, déjame como estaba. No, sí, claro. No me parezca una cosa, me parezca la otra. Exactamente. Perdón, para ampliar un poquito la pregunta que tú hiciste, hay una faceta de Pancho que se evidencia en su trabajo, y es su faceta de investigador. Nosotros nos pasamos la vida investigando sobre la música, la historia, que a él le gusta mucho. Y ahora mismo hay un proyecto ya sometido a la disquera con la que trabajamos, la EGREN, de un disco homenaje a un tresero que no lo conocen ni los cubanos. A ver. Se llamaba Eliseo Silveira. Bueno, yo no soy cubano, pero no lo conozco tampoco. Eliseo Silveira. Nadie conoce nada. Yo busqué, pregunté por las redes y es muy poco lo que se conoce. Ahora, de tanto buscar y buscar, hemos encontrado a los descendientes. No me digas. Todavía cuando lleguemos de aquí, de Canarias, ya tengo los contactos, los teléfonos para entrevistar. A la nieta. A la nieta. ¿De qué parte de Cuba era? Habanero. De la misma Habana. Sí. Y Pero tresero, Pancho puede, ¿sale? sí, claro. Sí. Pero Pancho puede hablar más de cuál fue su aporte al son y a la música cubana. Pero buscando en derechos de autor cuáles fueron sus canciones. Porque además era compositor. Sí, claro. De temas famosos. Eso es el problema. Ahí donde está la temas discusión. muy famosos No me digas. que Pancho debería de bueno, hablar. Sí. hasta donde pueda. Sí, una síntesis. Sí. Cuando yo era muchacho, visita mi pueblo un septeto de Rodolfo Oviedo. Esta era una familia de tresistas y de soneros, Isaac y Rodolfo. Y ellos cantaban unas canciones que para mi nivel guitarrístico de aquellos años era imposible tocarla. Yo decía, caramba, yo me recuerdo que me pasaba noches sin dormir pensando cómo... Y los soneros del pueblo se la conocían. Sin embargo, yo preguntaba, ¿quién hizo eso? No, está bueno. No sabían bien quién eran los autores. Y ya después, cuando ya yo soy músico profesional, hablando con el Niño Rivera, uno de los íconos del tres en Cuba, él me cuenta que él es natural de Pinar del Río y cuando llega a La Habana va a trabajar a unos bares pequeños cabarets que había hacia el oeste de la ciudad en lo que llamaban la playa de Marianao. Como eran cabaret pequeño con poco amparo económico, no podía haber una orquesta grande y se auxiliaban de un septeto de sones. Era la orquesta. Y allí había un señor que se llamaba Eliseo Silveira, un joven, tendría, no sé, 20 y pico, 30 años, que cuando él lo oyó, él dijo, el camino es por aquí, porque ya era novedoso lo que hacía. La manera de armonizar. ¿De qué años hablamos más o menos? Estamos hablando de años 30. Años 30. Años 30. Este muchacho se iba a los cines y ya venían las películas a medio sonorizar, porque no venía todavía la voz como tal pero venía una pianola que acompañaba. Y claro, aquella pianola muchas veces tocaba ragtime. Y aquel se iba a tratar de sacar las armonías que venían de Nueva Orleans aquel. Luego, hablando con el director del Septeto Nacional, a la muerte de Piñeiro, señor que le decíamos Mañungo, él tenía una canción bien compleja, armónicamente, y le dije, ¿qué idea te dio a ti? Me dijo, no,
la idea no es mía, la idea es de Eliseo Silveira. Porque cuando yo llegué aquí de Cienfuegos y fui a trabajar a la playa de Marianao, y yo oí a ese señor, me deslumbré. Yo y fulano, mengano, ciclano, me dijo varios compositores que efectivamente, ya para aquella época, componían, vamos a decir, enredado. No era así, no era una música tan transparente como otras, como las que venía de la trova. No, ya se empezaba a preludiar algo que iba a venir después. Y Eliseo, hubo en Cuba en aquellos momentos, en los años 30 por ahí, una epidemia de tuberculosis y muere muy joven. Y quedó todo eso, incluso Compay II, que sí lo conoció Compay también. Cantaba un tema de él, que es el famoso Orgullecida. Orgullecida estoy de ser divina. Vaya. ¿Y cómo lo cantaba Compay? Orgullecida estoy de ser divina y de tener la media pena. Es verdad que suena a sonoridades, armonías sí, de fuera, ¿no? Exactamente, suena al Nuevo Orleans aquel. Sí. Después vino en Cuba un movimiento que se llamó el Dead Feeling, ya con César Portillo de la Luz, José Antonio Méndez, que ya estas armonías que aquí están incipientes ya estaban maduras. Pero estamos hablando de 15, 20 años después de que este señor empezó a hacer esto. Incluso el gran Arsenio Rodríguez, cuando hizo ese conjunto al que tú hacías alusión hace un rato, ya con 2 trompetas y todo, yo tengo una colección de Arsenio por años. Y las primeras canciones que hizo sonaban a Eliseo Silveira. Vaya. Este no pudo salir tampoco de la órbita de aquel. Ya después fue ganando más concepto propio, pero el punto de partida fue este señor. Sí, fue este señor. Y entonces, hombre, a mí que siempre me ha gustado trabajar en esa dirección, de esa sonoridad, así medio yaceadita, para ahora que hemos ido madurando la idea, como decía mi señora, y entonces buscando de aquí, buscando de allá, pues tenemos este proyecto. Y dar a conocer, ya tenemos como 10, 12 canciones que no veas. Qué bueno. Sí, para cantar. ¿Con qué formato va a grabar? ¿Con el Cabildo Son, no? Sí, con el formato de él, de Eliseo, que era un septeto. Para que se vea cómo sonaba. Respetando un poco todo lo posible. Exactamente, respetando todo lo que... A lo mejor, ya tengo la idea, en los puentes, pues invitar a jazzistas, un saxofonista, César López que vaya, un trompetista de jazz, un clarinetista, para subrayar un poco la idea de él. Pero el tema, luego otra cosa, se cantaba a 2 voces. Ya luego el feeling es más. En los años 30 no era habitual eso, ¿no? Sí, porque la herencia. Bueno, por los dúos. La herencia de la trova. Okay. Y entonces ya esa armonía que se ponía moñosa, había que hacer a 2 voces. Oye, el segundo tenía que tener una imaginación para poder cumplir con las exigencias de la armonía que estaba puesta. Eso no es fácil. Fin, pero va a ser una cosa muy interesante y como ves, de la manera que te lo digo, me llena de ilusión. Desde luego, claro. la máxima, ¿no? De esta etapa de la vida. Bueno, que yo creo que siempre ha sido así, ¿no? Hombre, claro. Y fe de ello lo puede dar Teodora Lahoz, su señora esposa, y no sé si decir correctamente que es la representante artística. Claro. Hombre. Yo como en el béisbol. Pégese un poquitito más. Picheo, quecheo y recojo los batos. Eso me lo tiene que explicar porque yo de béisbol no tengo ni la más remota idea, ¿no? En fin, que hace un poco de todo. El que tira la bola. El que tira la pelota, el pitcher. El que le da. El que la batea. Ah, ok. Vale. Y el que recoge los bates, que es el... Cuando se acabe el juego. Cuando se acabe el juego. Yo hago de todo. ¿Pancho se deja o no se deja, Teodora? ¿Se deja llevar? ¿Se deja hacer? ¿A él le gusta? Sí, siempre, ¿cómo es la cosa? Siempre estamos colegiándolo todo. Y yo veo por aquí y le digo, mira, por aquí que más derecho. Y dice, tienes razón. Siempre 4 ojos han visto más que 2 toda la vida, ¿no? Pero sobre todo si los otros 2 son de una señora, claro. Otra visión muy interesante, ¿no? Sabes que en Cuba se juega mucho dominó.
Ajá, sí, ¿sabes? sí. Ajá. Y hay un dicho de los viejos dominoceros, dice, el que está por fuera ve más que el que está por dentro. Eso es Sí, verdad. sí. Porque a los que se ponen de mirones por fuera a ver qué juega tal, son los que arman la discusión Ajá. después. Tenía que haber jugado, ¿qué? Perdiste, ¿por qué no jugaste? Y entonces aquí, cuando yo hago los conciertos, monto los repertorios, siempre busco la opinión. La primera opinión es la de ella, que es la que tengo al lado, y además una mujer que es antropóloga, que es conocedora, Que sabe de lo conoce, que está hablando, ¿no? sabe lo que está hablando, pero con mucho sentido de pueblo también. Pero después cuando vengo, aquí mismo vengo a tocar a Canarias, le estoy diciendo a Angelito, Angelito, tú estás ahí abajo, si tú ves que hay algo que no funciona, ¿qué te parece? Yo me estoy alegrando, yo estoy feliz, pero mi función es llegar a ese público. Si tú crees que hay algo que podemos mejorar, un camino que está torcido y lo podemos allanar, vale. Yo creo que eso es fundamental. Escuchar. Abierto a escuchar, siempre. Teodora, hay por delante una agenda interesante, ¿no? En estos días aquí. Cuéntame exactamente, cuénteme cómo tienen previsto este viaje que les ha trasladado a Canarias un mes por lo menos, ¿no? Un mes, Sí, un claro. mes. Exacto, ¿no? Hasta el 30 estamos. ¿Y Sí. cuáles son, oye, el mismo día de Canarias, cuándo se van a ir? ¿Verdad? Bueno, creo que nos vamos el 30 o el 31. El 31. Entonces sí. Bromas aparte. Entonces, ¿qué tenemos por delante? El viernes pasado estuvieron en el Teatro Leal, en La Leal. Laguna. Y a partir de ahora, ¿cuáles son Y las citas el con día Pancho? más esperado. A ver, ¿cuál es? El viernes 13 que vamos a Icod de los Vinos. Nico. Pancho va a pisar por primera vez la tierra de su ¿Cómo que por abuelo. primera vez? ¿En serio? Sí, yo no había Nunca. ido nunca. ¿Aico? No. Y además te voy a decir, ayer fue un día memorable. Subimos al Teide, macho. Pero no había subido. No. Nunca. Yo había- Estamos hablando de subir a las Cañadas o subir al Teide. No, arriba, teleférico? arriba no me arriesgo a subir ya ¿Por qué? a estas edades. Pues No, sí, hombre. en teleférico no hay que Ah, caminar. bueno, por el teleférico no fuimos, pero llegamos hasta el último mirador. Ajá. Y bueno, ya teníamos el cráter ahí pegado. Sorprendente cuando pasas ya de los 1900 metros de altura, La base, ¿no? cómo cambia la imagen de todo aquello. Parece que estás en la luna, ¿sabes? Porque hay unos pinares, Sí. bueno, hay que contarle a... No, por favor, porque el sí. punto de vista del que está fuera siempre es más Claro. interesante del que está dentro Claro. de la partida, ¿eh? Hombre, la imagen que se ve de aquí es más bien un pico verde. Pero cuando pasas ya de los 2000 metros hacia arriba, todos esos pinares desaparecen. Ah. Y entonces aparece, me explicaban la vegetación que llaman retama, Del Teide, que es exclusiva de ahí. exclusiva de ahí. Y es un paisaje único. Sí. Yo no había visto nunca un paisaje como eso. Y entonces digo, caramba, no en balde mi abuelo estaba tan ilusionado con volver. Es que esto es una cosa impresionante y precioso. El Parque Nacional, de verdad, que creo que sí. impresiona a uno cuando Exactamente. está allí, ¿no? Orgullo de los canarios Y- tener esa isla, y esa montaña. Desde luego que sí. Y además, desde Icó, desde los altos de Icó, Sí. hay una vista muy, muy, muy bonita y especial del Teide, ¿no? Parece Claro. que está todavía más cerca que cuando estás debajo. Sí, sí. Y en Icó van a estar el día 13, entonces. El 13, el viernes 13. ¿Y dónde van a estar exactamente? ¿En la Plaza de las Américas, puede ser? En La Mancha. Vaya, estuve yo comiendo churros este domingo allí. Entonces, en La Mancha, el día 13, a partir de 9, 8 y media, 9, sí. Bueno, vayan a las 8, se toman un café y esperan. Y eso está Exactamente. arreglado. No, nos queremos ir temprano Ah, bien, a bien. conocer el pueblo. Y, Muy bonito, sí, señor. y andamos tras la huella. ¿De dónde está De la los de- casa o el...? Sí, a veces encontramos los primos por allí. Seguro que sí. Pero mira, voy a tener primo, pero vaya, a mano llena. El otro día ya tocando en el Teatro Leal, Sí. estamos conversando esto. Sí. Caramba, que quiero ver si puedo encontrar algún primo, alguien ahí. Digo, aquí quiénes son Rodríguez. Varios levantan la mano. Y Martín, varios levantan la mano. Y uno llegó y dijo, yo soy Rodríguez Martín. Le dije, primo. Imagínate, por algún lado. Porque mi abuelo Seguro. era Rodríguez Martín. Sí, Sí, seguro. claro. Después del día 13, ¿cuál es la cita? Al otro día, el 14, estamos en Isora. En Isora, en Guía de Isora. En Guía de Isora, en el sur de Tenerife, ok. Ya. Y ya la semana siguiente, el fin de semana siguiente, el 21, estamos en Valle Hermoso, en La Gomera. Ah, bonito sitio también. Uf, Claro. maravilloso, ¿no? Por cierto, con también tradición de repentistas y de... Ahí en La Gomera. Sí, Hombre. quedan todavía por ahí.
¿Y La Palma? ¿No está por ahí Sí, apuntadita el La Palma? 28 vamos a Las Palmas de Gran Canaria. Ah, Las Palmas de Gran Canaria, ok. ¿Dónde van? ¿A qué lugar? Ah, perdón. Ah, en la aldea de San Nicolás. Te va a gustar, le va a gustar la carretera. Y finalmente el 29 estamos en Breña Alta, Breña Alta, Breña Baja. Breña Alta. En La Palma. También. Eso es La Palma. Sí, señor. sí. Oye, que no se enfade nadie que me esté escuchando, que la aldea de San Nicolás es un sitio precioso. ¿Verdad? Pero la carretera para llegar hay que tener un buen conductor. Porque, Eso sí. Y no mirar mucho para abajo. No me digas. Sí, pero tranquila. Tú vas por el lado allá y asunto arreglado. Bueno, pues ahí en Gran Canaria fui una vez a Terol y cuidado, que la carretera también... ¿La de Teror? Sí. Bueno, pues la de Teror es un paseo marítimo. No me digas. Sí, No me digas. Pero bueno, no se asusten. No se asusten que ella verá, porque quien los va a llevar, si los va a llevar Angelito, es un buen piloto. No pasa nada. Y si no hacemos como en el oriente de Cuba los cafetaleros, cuando se pone mal la cosa y no sube para allá, alquilamos una mula. Esa no se cae nunca. Ay, subimos en mula, no hay problema ninguno. No. La carretera de la aldea está en perfecto estado. De hecho, hay un tramo que ya han arreglado, es totalmente nueva. Pero hay un tramo que, como pasa con la zona de Teno, en el norte de Tenerife, pasando Icó, Sí. que son de altura, ¿no? Pero bueno, Claro. pero bien, pero transitable, perfecta y sin ningún problema. O sea, que pueden estar tranquilos. Sumamos nuevas experiencias. Desde luego que sí. Y Ahí. vale la pena, porque cuando llegas a la aldea de San Nicolás te das cuenta de que es un sitio tan maravilloso. Es una especie de isla dentro de la isla. Caramba, qué Claro, bueno. porque como cuesta Sí. tanto llegar, o costaba Sí, tanto llegar. Sí. En fin, maravilloso. Bueno, pues no les quiero quitar mucho más tiempo, porque tampoco es que tengan mucho más tiempo, porque tendrán Yeah. ganas de salir corriendo. No, Los encerré aquí, no los No, dejé salir. pero no sé si tú y los amigos que nos están escuchando son capaces de soportar toda esta cháchara, pero... Bueno, no lo sé, yo creo que sí. Ahora tienen mucho donde elegir. Y yo creo que en la filosofía de vida en la que estamos ahora, de que todo dura un minuto y le pasas con el dedo, Oye, ¿verdad que sí? digo, pues mira, esto es para que te lo tomes con calma. Hazte un Sí, café, eso. siéntate, Sí. escucha. Un barraquito. Un barraquito. Óigame, un barraquito, sí. sí, señor. Ya yo soy cómplice de los barraquitos. Como ¿Sabes? tiene que ser. Hombre. Pancho Amat, maestro, muchísimas gracias de verdad por tanto durante todos estos años, por tanto que queda todavía por dar. Por cierto, hablando de tanto que queda por dar, ¿hay fecha prevista para ese posible disco sobre Eliseo Silveira? Bueno, pues Vamos, llegando a La Habana estamos Ahí. empezando así. Pero hay uno en fabricación que se llama Memorias. Memorias de Pancho. Sí, Ajá, canciones todas suyas. Sí, Todas mías. hechas durante la pandemia. O O desempolvadas. desempolvadas a donde medida. la sí, canciones que he ido, algunas ya bien veteranas, y donde la pandemia decía, bueno, pues como no tengo la presión de trabajar frente al público, que eso te combina de repente a hacer esta canción o la otra, te vas de gira no sé dónde y entonces hace falta un tema para ir. Bueno, sentado en mi casa empecé a desempolvar todo aquello. Y hay 5 temas que son instrumentales, con sonoridades de esas que se me ocurren a mí por la relación con, por ejemplo, el altiplano de los Andes. Ahí tocó charango. Sí, ahí, bueno, eso tiene que ver con lo que te decía al principio. Hay música de la parte negra de Bolivia, Ajá. la parte que entra, que ya no es montaña, sino que entra a la Amazonía. Claro, que tiene mucho que ver con el Nengón de Baracoa en Cuba. Entonces, eso, hay un tema que se llama Caipiriña, que pues podrás imaginarte, pues, dice un amigo mío que es un choro. Sí, un choro Un brasileño. choro, ajá, claro, este sí. dice que es un chorizón. con ese chorizón, Ah, un poco de choro y Y de de son. son. Ajá. Y ahí toca el cavaquinho. Ahí toco cavaquinho y toco el 3 también. El 3 siempre La piedra angular. Sí, la piedra angular, vale. Y Un tema venezolano. un tema, sí, que es como la conexión entre el punto cubano y el joropo. Pues entonces va a ser un disco que perfectamente hubiera ilustrado esta conversación que hemos mantenido, ¿no? Eso. En ese tramo en el que todo el Caribe está rítmicamente vinculado, ¿no? Y temas cantados. Bueno, hay un tema instrumental que es un nengón Ajá. yaceado. Me gustaría escucharlo. ¿eh? Bien, hay otro tema que un bongocero en Nueva Orleans, que es un poco un pretexto para hacer sonar como lo hubiera hecho Eliseo Silveira. Estamos hablando. O sea, Así, que con ya aparece sí, por ahí, enseña la ya. patita, ¿no? Por debajo de la... Exactamente. Ok, qué bueno. Y entonces, pues, un tema con aire boricua, otros sones, en fin.
De todo un poco. Y un tema que habla del momento de la pandemia, que tenemos invitada a María Victoria Rodríguez, la cantante, que vale, pues con ese cerramos. Pero Pancho también canta ahí, ¿no? Sí, segundas voces, y a veces me atrevo y hago alguna cosa pero el que canta bien, y el que no, pa' 3-0. Bueno. No hay que exagerar. Se puede cantar, pero no hay que exagerar. Desde luego. Entiendo que con suerte lo mismo de aquí a final de año. Es posible que veamos a lo mejor los dos o uno de los dos discos, ¿no? Es posible. Sí, ya está a punto de salir. Ya. El de Memorias está... Memoria está en imprenta. Sí, o sea que lo tendremos. Y estará disponible también, me imagino que en plataformas estas digitales, online. Y todo. Yo me imagino que sí. La EGREN siempre pone. Sí, son los que distribuyen para poderlo comprar. Exactamente. Porque es así, ¿no? Para algo sirve la tecnología. Hombre. Para facilitarnos las cosas. Seguro. A lo mejor si regresamos este año, lo traemos. Lo traemos. Sí. Si no, voy a buscarlo yo, también puede ser, nos ponemos de acuerdo, Ángel. Ay, sí. No, yo no voy a Cuba, que si no, no vuelvo. Hey, te da un viajecito por allá. No hay barraquito, pero hay mojito. Sí, ya. Y he tenido la suerte de probarlo. Anda, pues bueno, qué bien. Le pasa a todo el que va a Cuba. Entra si quiere y sal si puede. Ok. Eso es verdad. Bueno, yo te voy a decir a ti una cosa. A los canarios le pasa allá, pero a mí me pasa aquí. Sí. Cuando venga, siempre, cada vez que pongo el pie en el avión, me voy con la ilusión de volver. Bueno, sí. Pues nosotros ilusionados de poder verlos de cerca, hablar y de compartir, si se puede, un barraquito. Hombre, claro. Lo que fuera. Pancho Amad, muchísimas gracias, ¿verdad? No, gracias a ti. Teodora Lahoz, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y gracias a ti también, Ángel, que no has hablado ni vas a hablar, pero desde luego es uno de los que se encarga de abrirles el camino y de allanarles la situación aquí en Canarias para que todo les sea muy fácil. Son los que están al frente. Y gracias a Javier Marichal, que es el que nos trae. La empresa contratante. Claro. ¿Perdón? Efectos Sound. Vamos a hacerle publicidad ya que estamos. Una vez que se encargan de traer gente buena, pues eso está bien. Muchas gracias, bromas aparte. De verdad, muy buena suerte, que salga todo estupendamente bien y que sigan recogiendo los frutos, sobre todo en una tierra tan particular como esta, la Canaria, a la que tanto quieren y en la que tanto se les quiere, eso por descontado. Gracias. Un abrazo. Hasta aquí nuestro programa. Espero que hayas disfrutado lo mismo o más que yo. Te espero en el siguiente. Hasta entonces, cuídate mucho y ya sabes, disfruta sobre todo de la vida, pero también de la música. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández.